Volviendo, ahora vamos a estudiar los temas para comprender el periodo. Y esta lección de historia nos dice cómo fueron los primeros años de vida independiente. Dice, para que un país viva en armonía y sus habitantes gocen de bienestar, son indispensables ciertas condiciones. Por ejemplo, en lo que se refiere al gobierno, este debe responder a los intereses del pueblo. En el aspecto económico, debe haber empresas que produzcan riqueza y generen empleos. En cuanto a lo social, es preciso que las personas cuenten con lo necesario para vivir dignamente y en lo cultural, que los niños y niñas asistan a la escuela. Este era el problema que se tenía que enfrentar la ex Nueva España, ahora el Imperio Mexicano, como nación independiente. ¿Lo habrá logrado? ¿En nuestros días aún estará vigente? ¿O en nuestros días tenemos eso? Dice, en el gobierno, que responda a intereses del pueblo. En lo económico, que haya empresas que produzcan riqueza y generen empleos. Pero aquí, no a los extranjeros, a nosotros los mexicanos. En lo social, es preciso que las personas cuenten con lo necesario para vivir dignamente. Hoy como mexicanos, específicamente en Tamaulipas, ¿vivimos dignamente? ¿Cómo viven nuestros hermanos de Torreón, de Coahuila, de Nuevo León, de Monterrey, de Saltillo, de lo que es el noroeste? ¿Y cómo viven los del sur, los del Bajío, los de la capital? Aquí, si supieran cuánta gente de Veracruz hay, ocupando el 90% de los trabajos en maquiladoras, y los tamaulipecos, ¿qué hacemos? Mirarlos trabajar mientras buscamos trabajo en otras partes o en Texas, porque aquí no hay trabajo para nosotros. Regresando a la clase, ¿crees que estas condiciones estaban presentes en México al iniciar su vida independiente por medio de una lluvia de ideas? Respondan, bueno, es otra cosa. Después dice, México al terminar la guerra de independencia. La consumación de la independencia puso fin a un largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa de nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero, se supone. Por primera vez, los mexicanos pudieron hacer sus propias leyes y elegir a sus gobernantes, ya que en aquel tiempo solamente seguían las órdenes de un virrey que era impuesto por el rey de España. Era una oportunidad para mejorar la economía, establecer un gobierno democrático y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Sí, entonces hoy ya no hay injusticias sociales, por lo que da a entender la elección. Muchos compatriotas consideraban la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser poderosa y rica. Y eso es cierto. Lo que fue la Nueva España, que se convirtió en el primer imperio mexicano y luego en una república federal, que es la que nos gobierna hoy en día, tiene y tendrá todo para ser una potencia mundial, aún sin esos territorios que se quedó Estados Unidos. California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, Texas, Nuevo México, el Río Bravo o Río Grande, el petróleo de Texas, el oro de California. Aún sin eso tenemos todo para ser una potencia mundial. Si nos lo devolvieran los gringos, no por amor o por misericordia, sino porque nunca debieron tomarlo, la historia sería muy diferente. Tal vez un pequeño error en la guerra hizo la diferencia, porque no fue vendida. Nunca hubo una venta y nunca se pagó completo ese supuesto indemnización que afirman que fueron 15 millones de dólares, pero se supone que fueron 15 millones de pesos. Hay una diferencia abismal en la historia, cuando los vencedores dan su versión. Sin embargo, desde el principio del camino del país estuvo lleno de tropiezos. La guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró, de 1810 a 1821, 11 años que duró el conflicto, cobró la vida de 500,000 de personas y arruinó a comerciantes y agricultores. Y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país estaba muy debilitada. La hacienda pública tampoco tenía recursos. De hecho, el gobierno nacional no tenía dinero. ¿Qué es la hacienda pública? Es el dinero con el que cuenta el gobierno y que emplea para pagar salarios de empleados, obras públicas y diversos servicios. Esta situación económica se sumó a otros graves problemas que se habían desarrollado desde los tiempos de la dominación española. México era un país muy grande y estaba muy mal comunicado. Los caminos se hallaban en malas condiciones y en ellos abundaban los bandidos, lo cual hacía muy difícil el transporte de carga y de pasajeros. Por otro lado, la sociedad mexicana estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, mientras una minoría disfrutaba de abundantes riquezas.
Qué diferente hoy en día, ¿verdad? Hoy en día todos somos iguales y todos tenemos lo digno para vivir, según los datos de la presidencia. Más de la mitad de la población era indígena y padecía de los abusos y la discriminación de los grupos sociales. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarle protección, lejos de brindarle protección, la afectaron de distintas maneras, pues favorecieron a que los hacendados y rancheros mestizos la despojaran de sus tierras. En algunas partes como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones que duraron muchos años. Un maestro de escuela que le dio clase a mi padre nos dijo a mí y a él: la única forma de que México se componga y se levante es si hay otra revolución. Mi bisabuelo fue revolucionario y al menos en Mainero, Tamaulipas, las cosas cambiaron. Pero ¿será cierto eso que dijo ese maestro de escuela primaria, a quien le mando un saludo? No sé si aún vivo o si llega a ver el video, y no recuerdo su nombre, pero él fue el que dijo esto. La única forma que nuestro país se salve es que haya otra revolución. Pero vamos acá con el tema. Dice, además, después de la independencia, los grupos políticos del país entraron en conflicto debido a sus diferencias acerca de la forma de gobernar que habría de establecerse, la elección de presidentes y gobernadores y a causa de las reformas sociales que algunos líderes políticos trataban de impulsar. Agua natural. Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, la guerra civil y la incapacidad de resolver problemas económicos. Del mismo modo, la falta de unidad y las debilidades del gobierno impidieron enfrentar con éxito las agresiones extranjeras. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. El México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato. ¿Valió la pena separarse de España? Mucha gente de aquella época se hacía estas preguntas. Te sugerimos que mientras avances en el estudio también te hagas sus propias reflexiones al respecto. ¿Realmente estamos mejor desde que dejamos de ser la Nueva España o estamos peor? ¿Cuánto hemos perdido y cuánto hemos ganado? Hemos ganado la democracia, hemos ganado autonomía, hemos ganado soberanía, hemos ganado ese sentimiento patriótico mexicano que no existía en aquella época, pero que hemos perdido. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto abarcaba la Nueva España, no solo territorialmente o militarmente, sino en cuanto a lo social? Era la nación más próspera y más poderosa de todo el mundo en aquella época. Aún los ingleses hacían sus negocios aquí, los franceses, las grandes potencias de la época, y una joven Estados Unidos que apenas si abarcaba una pequeña franja del del Atlántico, 13 colonias inglesas que no tenían nada a comparación del virreinato de la Nueva España. ¿Y cómo cambió la historia de dos naciones? En 30 años. Es para reflexionarlo y entender cómo la economía de dos naciones hermanas, de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, separados por una raya que los gringos dibujaron y por el río Bravo, existe una gran diferencia abismal, teniendo los gringos como vecinos de los canadienses y nosotros a todo el resto de Centroamérica y de Sudamérica, es decir, lo que constituye a las dos grandes diferencias del continente americano: Latinoamérica o América Latina y América anglosajona.